Buenas tardes, estamos teniendo nuestro primer culto de jueves de estudio y oración desde el local y con una congregación mayor que en días anteriores, lo cual no quiere decir que seamos muchos. Pero el Señor está permitiendo que volvamos a nuestras actividades habituales y damos gracias al Señor por ello. Esta tarde, como sabéis, no podemos cantar, así que nos vamos a limitar al estudio de la palabra y luego terminaremos la transmisión y dedicaremos un tiempo a la oración. Hoy vamos a estar considerando en el libro de Hechos el capítulo 27. Y antes de leerlo, vamos a pedir la bendición al Señor sobre este tiempo. Dios y Padre nuestro, estamos en tu sagrada presencia en esta tarde porque tú nos convocas por medio del Espíritu Santo. Tú, Señor, nos has llamado a ser tu pueblo. Tú te deleitas en bendecirnos, estar involucrado en nuestras vidas hasta el punto de que has enviado a tu Hijo a este mundo para vivir la justicia, la rectitud que nosotros jamás podremos conseguir, pero que es necesaria para poder tener comunión contigo. Y en Él estamos delante de ti, en Él nos presentamos a ti en sus méritos y por su justicia nos atrevemos a pedirte, Señor, que tengas la misericordia de acompañarnos en este día. Gracias por bendecirnos cuando estamos cada uno en nuestros hogares, en la sociedad, en nuestros trabajos, en nuestras ocupaciones. Gracias porque allí también tú estás con nosotros, pero de una manera especial tú prometes estar con tu pueblo cuando éste se reúne en tu nombre. Y por eso contamos con ello y por eso de ahí anticipamos ya la bendición que eso supone. Bendice, Señor, a esta congregación, permite que todas estas dificultades que estamos experimentando en los últimos meses no apaguen ni enfríen nuestra fe, sino al contrario, que tengamos más celo, más deseo de servirte, de honrarte, de comunicar a otros este evangelio salvador y transformador. Señor, que tú hagas como quieras con el ministerio que a ti queremos entregar y con el cual te queremos honrar. Bendícenos ahora, Señor, en la lectura y en el estudio de tu palabra. Bendice a aquellos que están en este lugar, a aquellos que podrán seguirnos desde sus hogares. Si es tu voluntad, Señor, que para todos este sea un momento especial, un momento santo, en el cual tú reines en nosotros por medio de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo. Amén. Pues como he anunciado hace un momento, vamos a estar en Hechos capítulo 27 y vamos a leer el capítulo completo. Tenemos en este pasaje el relato del viaje. No es un viaje misionero como habíamos visto anteriormente en 3 ocasiones, al apóstol andando, visitando ciudades, estableciendo iglesias, extendiendo el reino. En esta ocasión él sigue en un ministerio, pero un ministerio especial. Él no es un hombre libre en estos momentos, es un hombre sujeto a la autoridad romana para ser llevado delante del emperador y así ser juzgado por esas acusaciones que hemos estado viendo en semanas anteriores. Pero hoy tenemos un viaje muy detallado y da para muchos. Si sois amantes del mar, pues aquí tenéis un relato precioso al cual no vamos a considerar en más detalles del necesario, pero sí el suficiente como para ver las enseñanzas que el Señor tiene para nosotros. Así que leemos en Hechos 27, versículo 1, donde el Espíritu dice: cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios.
Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Nido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón. Y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo usaron de refuerzos para ceñir la nave. Y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar, y al tercer día, con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Venida la 14ª noche y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra, y echando la sonda hallaron 20 brazas. Y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas. Y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave, y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave 276. Y ya satisfechos aligeraron la nave, echando el trigo al mar. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra,
pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar, si pudiesen, la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón. Izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Y los demás, parte en tablas, parte en cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Pues hasta aquí la lectura de este pasaje. Vemos en este capítulo 27 el relato de una tormenta en el Mediterráneo. Y sucedió justamente cuando Pablo estaba siendo llevado a Roma para comparecer ante César. Es obvio por el relato de Lucas que aquí se trata de un viaje real, no virtual, no es una ilustración de tipo espiritual, es una situación real, pero creo que de aquí podemos nosotros extraer enseñanzas para las tormentas que vienen a nuestras vidas. Muchas veces nosotros estamos andando, suele ser así, que andamos en momentos que creemos, como solemos decir, de calma chicha, estamos tan a gusto, todo va tan bien y de repente, sin avisar, se desata una tormenta sobre nosotros. Y es interesante que aún los poetas y también los compositores de himnos pues han tomado esta figura para componer algunos de los himnos que cantamos. No sé si algunos que voy a mencionar los cantamos todos aquí, pero creo que son bien conocidos. Por ejemplo, cuando combatido por la adversidad, veas ya perdida tu felicidad, etcétera. Bueno, pues tiene el trasfondo de una situación como esta, de esas adversidades que nos sorprenden en la vida. Luego cantamos ese también, Roca de la Eternidad, también en medio de una tormenta, no necesariamente marítima, pero también en medio de una situación en que uno se puede encontrar perdido y sujeto de una tormenta inesperada, pues también vemos ahí al poeta cómo sintió que podía inspirarse para escribir un himno. Otro bien conocido es este que, bueno, tiene distintas traducciones, Estoy bien con mi Dios. Y que habla, bueno, está inspirado en un naufragio real, etcétera, de un hombre que perdió varios miembros de su familia en una tormenta. Luego recuerdo otro que es Maestro, se encrespan las aguas y surge la tempestad, etcétera. No me atrevo a cantarlo simplemente porque no se puede cantar. Bueno, pues como digo, con frecuencia las cosas van bien y sobre todo cuando llevamos un periodo de bonanza, pues a veces se nos olvida que después de la bonanza puede venir la tempestad. Solemos decir que después de la tempestad viene la calma, pero es que después de la calma puede venir una tempestad. Y nosotros, como cristianos, no estamos exentos de vernos afectados por ello. Nos afectan, ¿verdad? Ahora, en esa situación tenemos que preguntarnos ¿qué podemos esperar? ¿A dónde está sujeta la nave de nuestra vida? Para los tiempos de calma no necesitamos ni naves siquiera. Podemos hasta bañarnos, nadar en la orilla del mar de manera placentera. El problema es cuando viene la tempestad. Y es en esos momentos cuando es tan importante saber que en el timón de nuestras vidas hay un capitán que está por encima también de esas tempestades. Y hoy lo que vamos a ver es un poco el relato de aquel acontecimiento o aquella serie de acontecimientos que ocurrieron en esta marcha de Pablo para presentarse ante la autoridad superior del imperio en Roma, pero al mismo tiempo vamos a tratar de ver cómo eso
nos da también enseñanzas de tipo práctico para nuestra vida espiritual. Lo primero que vemos en este capítulo es que aquí hay un relato de cómo se vivía la vida hace 20 siglos, como podemos encontrar en pocos libros contemporáneos, ¿verdad? Vemos cómo hay una precisión en el lenguaje que utiliza aquí Lucas, que casi que nos pone en el lugar. Seamos personas que hayamos navegado más o menos, que tengamos más o menos experiencia. Lucas es capaz, no dedicándose él, no era un marino profesional, pero si era un hombre de ciencia, un hombre que se fijaba y seguramente preguntaba términos en cuanto al tipo de naves, el tipo de vientos, cómo sucedía la navegación. De hecho, hay un autor, James Smith, un escocés que vivió muchos años en el Mediterráneo, en distintos lugares de la costa mediterránea, y se dedicó a estudiar hasta el punto de que escribió un libro sobre este pasaje en concreto, ¿no? Y él viene a decir que se ve obviamente que este no es el libro escrito por un marinero, porque, o sea, no el relato, porque un marinero no tendría este tipo de lenguaje, no se sabría expresar de esta manera. Pero también se ve que es una persona que estuvo allí y que vivió esa experiencia de primera mano. Y tal como él se vio impresionado, fijaos que hay un momento, dice, perdimos la esperanza de salvarnos, ¿no? Así que vemos como él da, desde esa observación personal, da todos estos detalles que consideramos. Usa unos términos muy precisos, describe la ruta que tomó el barco, describe también un poco cómo era la marinería, cómo funcionaba, incluso podemos ver la mentalidad de esos marineros en algunos aspectos que posiblemente veremos. Habla también usa el lenguaje de cómo está construido un barco, sabe distinguir la proa de la popa, etcétera, sobre distintos elementos de la construcción del barco. Y también va a describir cómo esos marineros expertos afrontaron y trataron de capear aquel temporal. Por lo cual podemos decir claramente que, primero, que está escrito por alguien que, ya digo, no era un marinero, pero sí alguien que estuvo allí. Y esta es la tercera ocasión, el tercer gran episodio en el cual vemos que Lucas está presente en aquello que relata. La primera vez es en el capítulo 16, donde comienza a incluirse él, y los verbos que utiliza los usa en primera persona plural: estábamos, fuimos, vivimos, etc. Luego, en el capítulo 20, de nuevo le vamos a ver a Lucas involucrado en la historia que relata, y esta es la tercera ocasión que ya se extiende hasta el final del libro. O sea que eso nos da a entender que Pablo no solamente estaba rodeado de soldados y de marineros, sino que también tenía al menos dos compañeros, dos hombres de confianza. Uno era Lucas y también estaba Aristarco. De Aristarco sabemos que era un hombre macedonio de Tesalónica, eso lo sabemos, habíamos leído de él en el capítulo 20, versículo 4, y posiblemente era un amigo de Lucas, un amigo previo a conocer al apóstol y a involucrarse con los viajes misioneros del apóstol. Así que después de describir un poco cómo es el relato, vamos a entrar en la travesía. Vemos que la ruta que hicieron estas autoridades, estos soldados romanos, con Pablo y otros reclusos que iban con ellos, vemos que no fue una ruta directa, ni tampoco fue hecha en un único barco. Y la navegación, entonces los barcos no eran como ahora, que tenían esa autonomía y que podían estar mucho tiempo en el mar. Muchas veces eran pequeños barcos que iban y venían
de un puerto al siguiente, ¿verdad? Y así volvían, y entonces hacer un viaje de estos implicaba llegar a un puerto, esperar que viniese otro barco desde el punto a donde tú querías ir, y entonces ibas haciendo una serie de transbordos, y eso es lo que vemos aquí. También nos dice que partieron, y vamos a ayudarnos de un mapa. Bueno, lo van a ver más bien los que estén desde casa, es el privilegio para los que no han venido hoy. Bueno, vemos cómo van a bordear la costa de lo que hoy llamamos Turquía, ¿verdad? Al sur de Turquía van esos pequeños barcos que no se adentraban en alta mar, sino que iban costeando, casi tenían la costa siempre a la vista. Y vemos cómo la fecha la podemos calcular porque habla del ayuno en el versículo 9. Dice, habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, o sea, era en esa fecha, ese ayuno ocurría en el mes de octubre, y vemos cómo en esas fechas ya el tiempo cambia, ya está bien metido el otoño, y eso ocurre ahora como ocurría hace 20 siglos, ¿verdad? Y entonces ya en esa fecha y hasta que acaba el invierno, todo el otoño y hasta que acaba el invierno, soplan vientos desde el oeste. Y recordemos que ellos van hacia el oeste. Así que estos vientos que empiezan ya en el mes de octubre, empiezan a soplar, iban en contra de la ruta que ellos querían hacer. Esa era la etapa de tormentas que suele haber desde octubre, noviembre, y que hasta la primavera están presentes. Claro, hoy en día, aunque también eso afecta a la navegación, pero claro, estamos hablando de otro tipo de barcos con otras tecnologías, etc. Pero vemos como esta tripulación, va de puerto en puerto, y nos dice que llegan hasta una población de Mira, en Licia, y van costeando el sur de la provincia de Asia, la provincia romana de Asia, que ya digo es el sur de Turquía. Vemos que ahí cambian de barco, es un barco que viene de Alejandría, viene de Egipto, y va bordeando toda la geografía de esa provincia romana de Asia. Luego nos dice que llegaron a un lugar llamado Nido, después de muchos días, porque ellos tienen que ir aprovechando el viento, pero escudándose del viento al mismo tiempo. Así que van hasta que llegan al sur de la isla de Creta. Esperaban bordear Creta por el lado sur para que esos vientos en la propia isla les librase. Y entonces llegan a un lugar llamado Buenos Puertos, que si lo veis en la Biblia, en el mapa que tendréis en la Biblia, pues Creta es como un plátano, diríamos, ¿verdad? Bueno, pues esto está como en la mitad. Ahora, Buenos Puertos, por lo visto, solo tenía de bueno el nombre. Seguramente se lo habían puesto la Cámara de Comercio local para intentar que la gente pasase por allí, pero se ve que a los marineros no era un lugar preferido donde estar. De hecho, pasar el invierno allí era para los marineros, al menos, ellos pensaban, preferimos la tempestad que pasar todo el invierno aquí en Buenos Puertos. Así que, como quiera que sea, dice, no, vamos a seguir. Y entonces dejan Buenos Puertos y entonces siguen hasta un lugar llamado Fenice. Ahora, es en este punto que tenemos a estos marineros expertos que dicen, bueno, todavía sí, ya estamos notando que esto es más que una brisa, ya estamos notando que los vientos no son contrarios, pero quedarnos aquí a pasar todo un invierno en esta ciudad, pues que no nos gusta. Y por otro lado, ahora interviene Pablo, que es un inexperto en estas cosas, que es un teólogo, que es un judío, es un fariseo,
y zapatero a tus zapatos, ¿no? Y se atreve a decirles en el versículo 21, entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Fijaos que Pablo aquí hace una de estas cosas que a mí en particular no me gusta decir cuando advierto de algún peligro, algo que tal vez no se debería hacer, y cuando se hace y ocurre lo que ya uno había predicho, no ganamos nada con decir, ya yo lo había dicho, si me escuchaseis, ¿verdad? Porque con eso ya las personas tienen la frustración de saberse equivocados, ¿no? Sobre todo cuando esto lo haces entre la familia o con los amigos, esto no ayuda mucho. Pero bueno, Pablo ya les dice, me teníais que haber prestado atención. Seguramente el Señor de alguna manera le advirtió que lo dijera. Mirad que el versículo 23 continúa diciendo cómo él recibió esa revelación del Señor. Dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Diciendo, Pablo, no temas, es necesario que compadezcas ante César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Ahora, aquí tenemos a estos marineros expertos y este marinero de agua dulce, ¿qué sabrá este? Que lo más que ha visto, pues no sé, será el río de su pueblo, ¿no? ¿Qué sabrá Pablo? Nosotros tenemos experiencia y vamos a conseguirlo, ¿verdad? Así que se hacen a la mar. Pero lo que comienza siendo una ligera brisa suficiente como para que se desplieguen las velas y poder comenzar la travesía, luego se convierte en una gran tormenta mediterránea. Y es tan grande la tempestad que dice que durante 14 días no fueron capaces de ver ni el sol ni la luna. O sea, estaba cubierto el cielo, era tan oscuro el día que dice el versículo 20, no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, dice Lucas, y aquí fijaos que él está ahí en primera persona, dice, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Bueno, aquí hay una declaración de un hombre de Dios, que es Lucas, que incluso esa declaración es contraria a la que había dicho Pablo. Pablo dice que el Dios de quien él es y a quien él sirve, le ha concedido, le ha dicho, tienes que ir a Roma, irás a Roma. Así que Pablo está convencido. El hecho de estar al lado de Pablo automáticamente no te daba confianza, porque Lucas confiesa, habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Pero fijaos que Pablo habla de nuevo, movido por el Señor. Y volvemos a leer ahora del 21 al 25. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, y quiero que antes de seguir nos hagamos una idea de la escena. Hay una tormenta tremenda, el frío, el viento, el agua, la oscuridad, la gente estaría por ahí mareada, etc. Y ahora se pone en pie, no el capitán, no el dueño de la nave, no, este teólogo, y dice, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Ahí supongo el que más se disgustó fue el armador, que sabía que perdía el barco, ¿no? Y entonces dice, no es... Porque fijaos que a veces hay cristianos como muy optimistas que dicen, no te preocupes que todo va a salir bien. ¿Y en qué te basas para decir esto? Pero Pablo no es simplemente un optimista. No, Pablo simplemente está bien informado. Dios le ha hablado. Esta noche, versículo 23, ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas. Mirad el versículo 22, os exhorto a tener buen ánimo porque el Señor me ha dicho a mí, no temas.
es necesario que comparezcas ante César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Y de nuevo les anima. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Ahora, fijaos qué contraste tan interesante. Estos hombres están todos en una terrible tormenta. Estos hombres que tenían experiencia de navegar en tormenta, estaban aterrorizados, porque sabían a lo que se enfrentaban. Ahí no era cuestión de ser optimista o pesimista, ellos sabían a lo que se enfrentaban. Y ya dice Lucas, incluyéndose él entre el pensamiento de los marineros, habían perdido toda esperanza de salvarse. Y ahora llega este predicador judío que no sabe nada de marinería y en dos ocasiones, versículo 22 y versículo 25, les dice, os exhorto a tener buen ánimo. Versículo 25, por tanto, varones, tened buen ánimo. Y creo que de estas palabras de Pablo nosotros podemos encontrar varios principios para las tormentas de nuestra vida, para que nosotros las afrontemos con buen ánimo. Fijaos que el Señor no le dice, Pablo, no te preocupes que al amanecer mañana va a haber un sol estupendo, el mar va a estar pues como un plato, ¿verdad? No dice eso. Pero el Señor le ha dicho, yo estaré contigo, te doy a todos los que van en la nave. Y eso es lo que ocurre muchas veces en nuestra vida. Hoy estamos con una salud perfecta y mañana tenemos un dolorcillo incómodo, no es tan agudo, pero es algo incómodo y bueno, no sabemos, una mala postura, no sé qué, tal, sigue y en unos días vamos al médico, nos hacen unas pruebas y nos dan un diagnóstico pues de algo muy malo, ¿verdad? Así se destapa una tormenta en nuestra vida. De repente nos vemos en el ojo del huracán. De repente estamos tan tranquilos y nos llaman por teléfono, ¿es usted fulano? Sí, soy yo. Mire, le llama de la Guardia Civil que su hijo ha estado en un accidente, un camión lo atropelló y ha muerto. Y ahí de repente nuestra vida cambia. Puede ser un hijo, un marido, una esposa, quien sea, ¿verdad? En esas circunstancias, donde no siempre es porque tomamos una decisión equivocada, no es porque teníamos que habernos quedado en buenos puertos, pero nos creíamos más listos que nadie y zarpamos para ir a la aventura, no, simplemente Dios trae esas tormentas. Bueno, ¿qué nos enseña aquí la respuesta de Pablo, la reacción de Pablo? Bueno, al menos 4 cosas. En primer lugar, Pablo sabía que Dios estaba con él. Vemos cómo en su caso en particular, un ángel del Señor se le apareció para consolarlo, para tranquilizarlo y para confirmarle de su presencia, la presencia de Dios en su vida. Y fijaos que esta no era la primera ocasión para Pablo. Pablo se había visto en muchísimas situaciones de esas, de estar a punto de perder la vida. Él recordaba lo que el Señor había dicho un poco antes de ascender, cuando dio la gran comisión. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y eso consolaba a Pablo. A este hombre que no era un marinero experto, tal vez el que menos experiencia de marinería tenía, ese es el que tiene confianza de que el Señor le había prometido a los suyos estar con ellos hasta el fin de los tiempos. Y ese Señor sigue siendo nuestro Señor. Y Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y nosotros podemos testificar, si tuviésemos ocasión de hacerlo, de cuántas situaciones que casi podríamos llamar sobrenaturales, cómo el Señor ha intervenido en pequeños detalles, a veces situaciones espectaculares, pero a veces pequeños detalles que nos han librado de grandes tribulaciones. No siempre hemos sido librados de esa prueba. A veces hemos tenido que llorar y llevar el luto o recibir esa amputación o sufrir ese tratamiento tan doloroso o quedarnos como Pablo con un aguijón que nos acompaña hasta la tumba.
pero sabiendo que el Señor está con nosotros. Él tiene un propósito y lo que tenemos que asegurarnos es que Dios está con nosotros. Esa era la certidumbre que tenía el apóstol. En segundo lugar, otra cosa que hacía una gran diferencia entre Pablo y aquellos marineros es que él sabía a quién pertenecía. Esta expresión del versículo 23, en la cual él se identifica en relación con Dios, dice, el Dios de quien soy. El Dios de quien soy. Fijaos, Pablo hacía mucho tiempo, él de joven, él tenía una agenda, él tenía un proyecto, él tenía trazado su futuro, tenía unos planes marcados. Pero llegó un día en que el Señor entró en su vida y él se dio cuenta de que ya él no era suyo. Ya él no iba y venía y dirigía, no, ahora él había sido comprado por precio y él no se pertenecía. Y eso lo tenía él asumido. Fijaos que incluso él está ahora en cadenas porque sabe que él pertenece al Señor y el Señor lo ha llevado hasta estas circunstancias. Y eso es lo que nosotros también tenemos que preguntarnos. Y a lo cual tenemos que responder de la misma manera. Cuando vienen esas tormentas a nuestras vidas, no nos ocurren porque no somos de Dios, porque no existe Dios, porque hay un caos y dentro de ese caos generalizado a mí me ha tocado esta mala suerte, esta mala porción, esta mala circunstancia. Y entonces yo lucho de una manera frenética para ver si yo puedo vencer esas circunstancias. Eso solo me va a llevar a la desesperación. Pero cuando yo puedo decir, el Dios de quien soy, el Dios al que yo pertenezco. ¿Y cómo pertenezco yo a Dios? Pues la misma Escritura nos da varias imágenes de eso. Yo pertenezco a Dios como una esposa pertenece a su esposo. Ese esposo que tiene el deber, la obligación, el compromiso de proveerle, de protegerle, de guiarle. Eso es Dios para nosotros. Cuando Él dice, yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo. No es simplemente para decir, ¿quién es tu Dios? El Dios de la Biblia. No, es que ahí hay un compromiso, hay una realidad. El Dios que ha creado el universo es mi Dios. Y como un esposo cuida y protege y provee para su esposa, así cuando nosotros decimos, el Dios de quien soy, estamos declarando precisamente eso. Nadie podrá arrebatar a la iglesia de los brazos del Señor. Pero también somos del Señor no solamente como una esposa respecto de su esposo, sino como un hijo respecto de su padre. ¿Qué pensaríamos nosotros si vemos a un hijo sufriendo una calamidad, sufriendo una situación y el padre ahí viéndolo? Lamentablemente eso lo vemos muchas veces, ¿no? El niño se cae, no sé qué, y el padre grabándolo porque piensa más en la popularidad de ese vídeo que se va a hacer viral en internet que en el niño que se le ha escalabrado, ¿verdad? Pero bueno, eso no es normal. Los padres protegemos a nuestros hijos. Y si nosotros, siendo humanos, caídos y falibles, tenemos ese instinto de proteger a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? Así que Pablo nos dice, chicos, tranquilos, que yo sé, como estos eslóganes que nos han dado últimamente, saldremos todos y saldremos mejor. Y esto, vamos, como que nos manden una pandemia cada 15 días, porque solo por eso y solo por tocar las palmas a las 8 de la tarde, ya al día siguiente todo va a ir mejor. Esos son brindis al sol que no sirven para nada. Pablo no hace eso. Pablo relaciona su bienestar y su confianza con el Dios al que él pertenece. Y le pertenecemos a Dios también, hemos visto como una esposa a su esposo, como un hijo a su padre y también como una oveja a su pastor. Y la Biblia nos utiliza esa expresión y habla del Señor, como se ocupa de cada oveja en particular. No grosso modo, bueno, aquí tengo el rebaño y son un montón y van juntitas por aquí. No, cuando ese pastor observa que falta una, y mira que cuesta distinguir una oveja de la otra, pero un pastor lo hace. Y la reconoce y dice, falta fulanita. Y entonces mira y ve que se quedó hace rato y muy atrás y está al borde de un precipicio. Se ha enredado en una zarza y no puede desprenderse. Y deja a las otras allí y va y la busca y la trae. Y así se siente
Pablo allí en alta mar. Y no dice, bueno, esta tormenta es más grande que el Dios al cual pertenezco. No, él se sabe poseído por un Dios que es poderoso. Por eso nosotros en situaciones como esta podemos, de esas calamidades, esas tormentas de la vida, podemos incluso decir, Señor, mira a tu esposa lo que le está pasando, mira a tu hijo lo que está pasando, mira a tu oveja lo que le está pasando. Señor, es tu propiedad, cuida lo que es tuyo. Y eso es lo que pudo sentir Pablo y lo que nos enseña a nosotros. Pero en tercer lugar, vemos como el apóstol también tiene otra certidumbre, y es que él está al servicio de Dios. En ese mismo versículo, él dice, el versículo 23, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Hacía mucho tiempo que Pablo había dejado de servirse a sí mismo. Él había dejado de servir a su carrera, a su fama, a una situación de poder y de autoridad en el mundo religioso entre los judíos en Jerusalén, o donde él hubiera querido, porque capacidades tenía. Pero el Señor lo había comprado para sí, lo había rescatado, lo había redimido para que le sirviera. Y él le había dicho que iría a Roma. ¿Está en Roma? No. ¿Tiene que ir a Roma? Sí, por lo tanto, él está seguro. Y dice, yo no sé cómo lo hará el Señor, pero él ha dicho que yo tengo que ir a Roma a testificar de él, tengo un ministerio que cumplir, y mientras no cumpla ese ministerio, yo estoy seguro de que él me sostendrá, porque Dios no frustra sus propios planes. Puede que frustre los nuestros, pero no los suyos. Así que simplemente había que hacer una regla de 3. Si Dios dice que voy a Roma y no estoy en Roma, quiere decir que de aquí no me voy a quedar. Porque no es el plan de Pablo, no es el plan de la iglesia, es el plan del Señor. Ahora, nosotros no podemos aplicar esto directamente a nuestras vidas porque nosotros no sabemos el plan que Dios tiene para nosotros. No sabemos cuál es el último ministerio al cual Él quiere que nosotros nos dediquemos. Pero sí sabemos que Él tiene un propósito y que lo cumpliremos hasta el final. Y cuando hayamos cumplido ese ministerio, entonces nos llevará a su presencia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo ahora estoy en medio de una tormenta, no sé cuál es el final. Solo sé una cosa que me da tranquilidad, que si ya he cumplido mi ministerio, posiblemente este sea el final de mis días aquí. Pero si el Señor tiene algo más para mí, el Señor me preservará. Y cuando me lleve, cuando nosotros nos despedimos de un hermano, un ser querido que ha estado sirviendo en la iglesia por tantos años, ¿qué es una de las conclusiones a las que llegamos? ¿Cuál es? Que ya cumplió su ministerio, ya acabó su carrera, ya entregó el relevo, ya cumplió con la vocación, con el llamamiento al cual el Señor le había llamado. No podemos adelantar muchas veces, sobre todo cuando uno está en medio de unas circunstancias dolorosas, cuando uno ya se ve incapacitado, cuando uno ve que no tiene capacidades que tuvo en otro tiempo, uno dice, yo lo que quiero es que el Señor me lleve. No te preocupes, que el Señor te llevará cuando hayas cumplido tu ministerio. Ni un día antes, ni un minuto después. Será en el momento del Señor. Así que recordamos la esperanza por la cual Él anima a otros, es por saberse propiedad del Señor, protegido por el Señor, le pertenecía al Señor. En segundo lugar, al servicio del Señor. Y a continuación vemos cómo Él también sabe que Dios es el Dios de las circunstancias. De esto ya habíamos hablado hace algunas semanas. Mirad lo que dice en el versículo 25. Dice, porque yo confío en Dios, o yo tengo fe en Dios, que será así como se me ha dicho. Pablo conocía a Dios. Fijaos que nuestra vida espiritual comienza con temer a Dios, con creer a Dios. No solamente la existencia de una deidad superior, de una sabiduría, de una inteligencia superior, sino de un Dios personal, de un Dios
que es santo, justo, bueno, omnisciente, omnipotente, que tiene un propósito, que Él no va detrás de nosotros arreglando lo que dejamos con desperfectos. Él es el Dios de todas las circunstancias, de todos los detalles de nuestras vidas. Incluso en estas circunstancias en que hemos perdido parte de nuestras libertades, en que ahí Dios sigue siendo soberano. Si hemos perdido nuestra salud, ahí Dios es soberano. Si hemos perdido nuestro trabajo, ahí Dios es soberano. Si hemos perdido un ser querido, cualquier circunstancia, en toda circunstancia, Dios es el Dios que controla todas las cosas. No hay nada que supere a Dios. Ni una cosa microscópica que puede traer una enfermedad mortal, ni una cosa tan inmensa como puede ser una tormenta que afecte a toda una región del Mediterráneo. Esos son simples circunstancias. Son, por así decir, pequeñeces. Desde nuestra perspectiva son cosas que nos abruman y cosas que nosotros no podemos controlar. Pero desde el punto de vista de Dios, ¿qué es lo que dice el apóstol escribiendo a la iglesia de Roma? Ya lo había escrito cuando iba a Roma. ¿Qué les había dicho? Romanos 8:28. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, incluida esa tempestad, incluidos esos marineros cabezones que no se quisieron quedar en buenos puertos, todas las cosas ayudan a bien a aquellos que son llamados conforme a su propósito. Y ahora nos preguntamos nosotros, bueno, ¿y qué pasa con nosotros? ¿Qué ánimo podemos recibir nosotros de todo esto? Bueno, pues fijaos que esta es la parte práctica. Cuando nosotros tenemos claras esas cosas es cuando podemos ser de bendición a los demás. Es cuando la iglesia cree estas cosas y vive conforme a estas cosas que podemos ser útiles a otros. Fijaos, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, se relata una situación que tiene ciertos elementos comunes y lo vemos en el libro de Jonás. Y ahí también vemos un hombre de Dios que ha de hablar en nombre de Dios, al cual Dios le ha dado un propósito, un proyecto, le ha dicho claramente un mensaje y dónde lo tiene que dar. Y vemos cómo este hombre también está en un barco. Pero vemos que estando en el barco, mientras que Pablo está allí en la cubierta del barco, delante de aquellos hombres dándoles ánimo, la diferencia es que Jonás no está afrontando a aquellos hombres, no, está durmiendo en la bodega del barco. No está siendo útil, no está dando ánimos a aquella congregación que no quería recibir estas palabras. Fijaos, él tenía el propósito de huir de Dios. Quería llegar a Tarsis. No estaba siendo útil para ninguno de ellos. Y cuando comparamos las dos circunstancias y a estos dos individuos, nos damos cuenta de que nosotros nos podemos encontrar en una u otra situación. Si en las tormentas de la vida nosotros estamos durmiendo, escondiéndonos o tratando de escondernos de la presencia del Señor, sabiendo que somos responsables de buena parte de esa tormenta y no tenemos nada, ¿cómo vamos a testificar? ¿Cómo vamos nosotros a ser de ayuda como individuos o como iglesia a otros si nosotros mismos no nos reconocemos como del Dios al que pertenecemos, del Dios al que servimos? Podía decir Jonás, el Dios al que pertenezco, pues si no le hacía caso a ese Dios. El Dios al que sirvo, no, si Dios no te ha mandado a ir al mar, te ha mandado a ir a predicar a Nínive. Y no es lo que estás haciendo. En cambio, fijaos el contraste con Pablo. Pablo está en el lugar donde tiene que estar, en el lugar de servicio al Señor, obedeciendo al Señor. Versículo 33, fijaos que en medio de la tormenta dice, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Fijaos, aquí Pablo está predicando un mensaje sobre la soberanía de Dios a hombres que no necesariamente creían en Dios,
Pero le está diciendo, no solo mi cabello, sino aún vuestro cabello está controlado por el Dios de quien soy y a quien sirvo. Confiad en eso. ¿Os dais cuenta? Pablo tiene un mensaje, tiene buenas noticias. El Evangelio son buenas noticias de salvación. Pero ¿cómo podemos nosotros presentar esas buenas noticias de salvación a gente que no las quiere oír? Si nosotros no somos coherentes, si nosotros no las creemos, si nosotros estamos siendo rebeldes, si nosotros tenemos nuestra propia agenda, ¿qué es lo que le pasaba a Jonás? Solamente cuando nosotros estamos actuando como el Señor quiere que actuemos, confiando como el Señor quiere que confiemos, es entonces como podemos hacer lo que dice el versículo 35, que tomó el pan, dio gracias a Dios en presencia de todos, fijaos, reconociendo que ese pan que había sido llevado al barco porque lo habían entrado allí los marineros, el cocinero habría hecho cálculos para tantos días, tanto pan, esto, lo otro, pero fijaos, le da gracias no al que lo ha cocido, al que lo ha amasado, le da gracias a Dios y lo parte. Está adorando a Dios en medio de una tempestad. Y le dice a los demás, participad. Fijaos que el cristianismo es muy práctico. A veces se nos acusa a los cristianos y se nos dice, bueno, el problema de los cristianos es que están pensando tanto en el más allá que se olvidan del más acá. Son inútiles aquí porque están pensando solo allí. Pero pensad bien en esa expresión. Solo los que tenemos la mente en el cielo podemos ser útiles en la tierra. Aquí estaban hombres que tenían mucha experiencia en las cosas de la tierra, pero como no tenían puesto los ojos en el cielo, habían perdido toda esperanza. En cambio, el único aquí que parece que está con las cosas del cielo en mente es el que tiene una palabra práctica. No solamente no les dice, bueno, aquí nos vamos todos a hundir, así que por si acaso arrepentíos y recibir al Señor Jesús en vuestros corazones, darle una oportunidad, dejar que entre en vuestras vidas. No dice nada de eso. Lo reconoce como soberano, le da gracias a Él, dice, tened ánimo, porque de quien soy y a quien sirvo, me ha asegurado que ni uno solo se perderá. Solamente, fijaos, 276 personas que el Señor garantiza que sobrevivirán. A veces pensamos que la iglesia depende del cuidado del mundo. Pensamos que si los gobiernos tuviesen este tipo de política, si defendiesen los derechos de los oprimidos y de los necesitados, si no tuviesen esto que consideramos criterios criminales y esto, entonces la iglesia sería protegida. ¿Os dais cuenta cómo eso es justo al contrario? Ningún gobierno humano nos va a salvar. En cambio, la iglesia es la que hace que el mundo sea preservado. Ocurrió en Sodoma y Gomorra, ¿os acordáis de aquel diálogo? El Señor, que ya había llegado, su ira había llegado al colmo por el pecado en aquellas ciudades, estaba ya dispuesto a dejar caer su ira sobre ellas. Y en esa negociación con Abraham, ¿qué es lo que dice? Si solamente hubiesen 10, por esos 10, aquella sociedad condenable habría sido librada. No dice que esos 10 serían librados si la sociedad cambiaba, si dejaban sus pecados, entonces Dios cuidaría de esos 10. No, al contrario. Los pocos, la poca sal, la poca luz que era ese supuesto mínimo de hombres y mujeres temerosos de Dios, habría salvado a toda aquella población. Y en este caso, no era un barco, no era el barco Logos, ¿no?, del Mercy Ministries, ¿no?, que va, estos barcos hospital y que van llevando libros por todos los puertos del mundo. No, allí no era un barco cristiano ni una tripulación cristiana. Había 3 cristianos y uno de ellos, el portavoz de todos ellos, el hombre a quien Dios le dio la visión y las palabras, es el que hizo que todos ellos fueran salvados. De hecho, incluso si veis el detalle al final, como algunos quieren huir en ese pequeño bote
como quien dice, sálvese el que pueda. Y Pablo dice, no, la condición es que todos permanezcamos juntos. O sea que todos se salvaron porque hubo un hombre de fe. Una minoría no llegaba ni al 5% de aquella gente. Terminamos viendo cómo el Señor nos dice que no nos turbemos. Es necesario, dice en el capítulo 24:6, en esos pasajes apocalípticos, cuando el Señor habla de oiréis de guerras, rumores de guerra, en aquel último sermón en el Monte de los Olivos, dice, mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca. Estamos saliendo de una situación, bueno, no sé si saliendo, pero bueno, se ha aliviado la situación que, al menos aquí en España, la situación que hemos estado viviendo durante 3 meses. Pero luego se avisa de que, bueno, la economía puede colapsar, que puede haber un rebrote de la enfermedad, hablan de que si hay otra peste porcina que venga y que puede ser peor. Fijaos, a veces las olas no termina de golpear una cuando ya viene la siguiente. Y el Señor dice, no os turbéis, es necesario que todo esto acontezca. Pero ante eso que es inevitable, ¿cómo vamos a responder nosotros? Un poco esperamos que escampe, esperamos que no haga mucho daño, esperamos que Dios tal vez quiera. No, el Señor tiene un propósito, a Él pertenecemos. Como una esposa cuidada por su esposo, como un hijo en los brazos de su padre, como una oveja que es llevada al hombro por su pastor. Aunque sea difícil, aunque las circunstancias parezcan decir lo contrario, no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que Él nos bendiga y que cuando volvamos a repasar este pasaje nos demos cuenta de eso. Fijaos, la iglesia representada por el apóstol ha sido juzgada, ha sido llevada a la autoridad suprema, llevada delante de César, y en ese camino Dios está diciendo, yo soy el Dios de Pablo. Pablo me pertenece, la iglesia me pertenece, y en medio de cualquier circunstancia yo voy a estar con ella. Confiad. Señor, queremos darte gracias por este pasaje, por lo que nos enseña de cómo tú estuviste allí en aquellas semanas de tremendos vientos, de una tempestad que acabó destrozando aquel barco. Pero Señor, porque allí van aquellos 3 siervos tuyos, porque tú tenías un propósito para Pablo que todavía no había concluido. Tú no querías que sus días acabasen en el fondo del Mediterráneo. Señor, su final tuvo que ser en una ejecución en Roma, pero ese era el final que tú tenías proyectado y nadie pudo adelantarlo ni alterarlo. Y así, Señor, tú tienes el principio y el fin de los días de nuestras vidas, todo eso lo tienes registrado. Tú no eres el periodista que va detrás viendo lo que pasa y contándolo, sino que tú eres quien avisa lo que ha de venir. El porvenir está en tus manos y las circunstancias están en tus manos. Gracias, Señor, porque a veces traes tormentas a nuestras vidas, no para desanimarnos, no para desbaratar nuestra débil fe, sino al contrario, para fortalecerla. Enséñanos, Señor, que no somos nuestros, que te pertenecemos y que tú cuidas de lo tuyo. Señor, bendícenos, que podamos afrontar cualquier circunstancia en la vida, sabiendo que tú estás en el timón y que tú nos llevarás a un puerto seguro. Bendice a aquellos, Señor, que en estos momentos pueden estar pasando algunas de estas circunstancias que hemos mencionado, incluso alguna peor. Ten misericordia. Que su fe sea fortalecida en ti, no en la medicina, no en una pensión, no en la ayuda familiar, no ni siquiera en la ayuda de la iglesia, sino que sea su confianza en ti lo que le ayude a superar esa tormenta. Señor, bendícenos a todos según la necesidad de cada uno. Te lo pedimos para tu gloria en el nombre de tu Hijo. Amén. Gracias.